Aaron Rodgers sería el nuevo mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh para la próxima campaña 2025. Según diversos reportes, prácticamente está entre dos conjuntos el destino de Aaron Rodgers, entre los Steelers de Pittsburgh y los Gigantes de Nueva York. Sin embargo, enfocándonos en el conjunto de acero, también hace algunos días orquestaron un trade bastante importante por el receptor DK Metcalf. Entregaron una selección de segunda ronda a los Seattle Seahawks para hacerse de sus servicios y aparte le extendieron un contrato por 5 años y $150 millones, convirtiéndolo de esta manera en uno de los receptores mejor pagados de toda la NFL, ya que ganará en promedio $30 millones anuales. Y si nos metemos al roster de los Steelers, pues tendrán una mancuerna muy interesante en la posición de receptor. Metcalf y George Pickens, que ha demostrado que es un tipo extremadamente talentoso, también extremadamente indisciplinado. Sin embargo, por talento, si vemos a Metcalf y a George Pickens, pues podrían hacer una de las mejores mancuernas de receptores, al menos potencialmente, dentro de toda la NFL para la campaña 2025. En complemento con un ala cerrada sumamente competente como Pat Freiermuth, Calvin Austin, que es un gran velocista, también en la posición de receptor abierto. Y bueno, en el backfield, a pesar de que Pittsburgh pierde a Najee Harris, que ahora se convierte en nuevo corredor y elemento de los Chargers de Los Ángeles, mantienen a Jalen Warren. Entonces, por armas, creo que el destino que más le convendría a Aaron Rodgers, sin lugar a dudas, sería Pittsburgh por encima de los Gigantes de Nueva York, años luz. También contemplando que Pittsburgh sostiene una defensiva muchísimo más competente y con tipos de alta gama como TJ Watt, como Cam Hayward, como Joey Porter Jr., en contraste con los Gigantes de Nueva York. Ahora, enfocándonos en Aaron Rodgers, a mí sí me parece que está muy alejado de su época prime, que le hizo ganar 4 premios al jugador más valioso de la NFL con los Green Bay Packers. Ya tiene 41 años, viene lidiando evidentemente con una lesión en el tendón de Aquiles que para mí no se ha recuperado un 100% al menos de lo que lo vimos la campaña pasada. Entonces me parecería aún así complicado que con toda esta baraja de armas Aaron Rodgers llegue a una división como el norte de la Conferencia Americana y pueda ser mayor o pueda ser mejor que Joe Burrow y que pueda ser mejor que Lamar Jackson. Sin embargo, pues evidentemente que de las opciones que Pittsburgh tiene en este momento, ya prácticamente se está limitando a 2 nombres, ¿no? Russell Wilson, mantener a Wilson una campaña más, entendiendo que conoce bastante bien a DK Metcalf, ya que compartieron justamente vestidor con los Seattle Seahawks en su momento, o irse con Aaron Rodgers, porque el plan de Justin Fields pues se ha finiquitado, se ha acabado. Justin Fields se ha convertido en el nuevo mariscal de campo de los Jets de Nueva York. Firmó un contrato por 2 años y $40 millones, que es prácticamente una ganga. Hoy que un mariscal de campo gane en promedio 20 millones anuales siendo titular, es realmente un regalo, ¿no? A mí me hubiera gustado ver una campaña más a Justin Fields con todas estas armas, entendiendo que es aún un mariscal de campo joven y que te podría brindar un futuro prometedor si es que lograse desarrollar sobre todo sus habilidades como pasador. Sin embargo, pues esta baraja o esta carta ya está absolutamente quemada. Justin Fields es nuevo mariscal de campo de los Jets de Nueva York y evidentemente si repasamos otros nombres que posiblemente iban a estar disponibles como Sam Darnold, pues ya es nuevo mariscal de campo de los Seattle Seahawks. Geno Smith ya es nuevo mariscal de campo de los Raiders de Las Vegas, ¿no? Entonces me parece que ya se está limitando prácticamente a 2 nombres el futuro de la posición para Pittsburgh. El mantener a Russell Wilson como mariscal de campo titular, entendiendo que tiene un pasado y un antecedente con DK Metcalf y que de alguna forma te metió la campaña pasada a la postemporada. Sin embargo, yo le he mencionado, para mí el techo de Wilson está muy claro. Es un mariscal de campo que te puede competir, es un mariscal de campo que posiblemente te pueda volver a meter a los playoffs, pero es un mariscal de campo que no te va a ganar un título de Vince Lombardi, ¿no? Y en el caso de Rodgers, me parece que puede ser la misma historia. O sea, yo no veo a Aaron Rodgers con 41 años de edad levantando honestamente un Vince Lombardi en una división tan competitiva como el norte de la Conferencia Americana y en general en una conferencia con tantos pasadores Premier, y lo he mencionado: Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, Justin Herbert, etc. CJ Stroud. Sin embargo, reitero, creo que el camino de Pittsburgh se está limitando a estos 2 nombres, ¿no? Entonces veremos si extienden una campaña más a Russell Wilson o si deciden jugársela con Aaron Rodgers
intentando ver si tiene algo más en el tanque que ofrecer o si puede estar un poquito más recuperado de esta lesión en el tendón de Aquiles, acorde a lo que vimos de él la temporada pasada, que fue para mí bastante, pero bastante mediocre. Y es que con los Jets pues prácticamente se decía lo mismo, ¿no? Es que Rodgers va a llegar con un roster muy completo, va a estar muy arropado, con una buena defensiva de Nueva York, con elementos como Garrett Wilson, como Breece Hall, luego llega Davante Adams a mitad de campaña. Sin embargo, aún así Rodgers no pudo levantar y elevar su nivel de juego. Entonces, a mí me parece que Rodgers honestamente ya dejó atrás sus mejores años y por mucho, y me parecería complicado que regresase a ser ni siquiera el 80 o 70% de lo que en su momento fue, siendo uno de los mejores mariscales de campo de toda la historia. Sin embargo, evidentemente que para el roster más atractivo creo que es evidente que es Pittsburgh, ¿no? Por lo que he mencionado, Metcalf, Pickens, Freiermuth, Jalen Warren. Ahora, creo que Pittsburgh sí tiene que mejorar muchísimo la línea ofensiva, que ha sido un problema latente para la institución desde hace más de un lustro. Sin embargo, evidentemente creo que este es el destino más atractivo para Rodgers. Veremos si Pittsburgh termina por jalar el gatillo y hacerse los servicios de este veterano mariscal de campo. Será un tema extremadamente interesante. Honestamente, yo no veía la manera en la cual Pittsburgh pudiera llegar a contemplar a Rodgers como el futuro de la posición, sobre todo porque lo había platicado Pittsburgh, y para los que han seguido evidentemente a este equipo, Pittsburgh es una institución muy conservadora y que no solía hacer movimientos grandes en la agencia libre. Y fue una sorpresa que hiciera un movimiento tan grande por DK Metcalf, entregando una selección de segunda ronda y dándole un contrato por $150 millones. Entonces, después de este movimiento, ahora no me sorprendería que el siguiente fuese por Aaron Rodgers, ¿no? Y que lo contratara, ¿no? Entonces era un tema extremadamente interesante. Me gustaría saber su punto de vista y opinión. Ahora, también hablando del tema de George Pickens, tampoco hay que estar 100% seguros de que va a permanecer con el equipo, ¿eh? O sea, está entrando a su último año de contrato como novato y no sé si Pittsburgh, antes de que expire este contrato, quiere utilizarlo como moneda de cambio para sacar algunas selecciones de draft, o si va a buscar que juegue su última campaña en su contrato de novato y terminando la temporada 2025 verá si lo extiende o lo deja caminar dentro de la agencia libre, entendiendo que ya encontraron al sustituto como receptor número 1, que sería DK Metcalf, al que le acabas de dar una inversión millonaria bastante importante. Entonces va a ser un tema fundamental en estos días. Veremos cuándo termina por cocinarse la noticia de si Rodgers llega o no a Pittsburgh, o cuál sería el destino de este veterano mariscal de campo. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Creen que es una buena opción que Rodgers se una a la escuadra de acero? ¿Ustedes extenderían a Russell Wilson o buscarían otra alternativa en el draft? Porque ya en la agencia libre pues prácticamente los demás nombres dentro del carrusel de mariscal de campo ya han encontrado diferentes equipos y diferentes sitios. Entonces los escucho, los leo y lo estaremos comentando más adelante. Time out.